Bueno, venir al corazón de la frontera, hablar de la guerra a muerte, es como llevar curas a Roma o toros a España. ¿Qué viene a hacer un santiaguino? A contarles a ustedes lo que es la guerra a muerte, pero ese es el desafío y en el ejército estamos acostumbrados a enfrentar desafíos y si no logramos el éxito, por lo menos tenemos que morir en el intento. Esa es nuestra doctrina. Así que con mucho agrado yo acepté esta invitación para venir a contarles algo sobre la guerra a muerte. La guerra a muerte fue bautizada así por don Benjamín Vicuña Maquena en su obra de 1868. Y tenemos claro cuándo comienza, pero hay discusión sobre el término. Y yo sé que aquí mi amigo Julio Radamal y Armando Carter van a saltar y van a participar aportando sobre este tema de cuándo termina la guerra. Estamos acostumbrados a pensar que con la batalla de Maipú se consolidó la independencia de Chile. Y no es tan así. Después de Maipú, Osorio se retira hacia Concepción y logra reunir más o menos 2.000 hombres, 2.000 soldados, más otros 700 milicianos en Chile. Y se criticó mucho en su oportunidad por qué no se hizo una persecución a esas tropas derrotadas, realistas. Pero no era tan fácil hacerlo. Hay que pensar que el año 1818 el ejército patriota había sido derrotado, venía retirándose desde Talcahuano derrotado, fue derrotado en Cancha Rayada y fue derrotado en Quecheregua, y se produce lo que le da más valor todavía al triunfo de Maipú. Pero ese ejército está exhausto, no está en condiciones de iniciar una campaña en forma hacia el sur. Segundo, tenemos que considerar que ese ejército de los Andes, más un incipiente ejército de Chile, es fundamentalmente argentino. Y su general en jefe, San Martín, una semana después de Maipú, viaja a Buenos Aires a tratar de conseguir más recursos para continuar la guerra. Entonces no está el general en jefe. Y el pequeñísimo ejército de Chile que existe en la época no es capaz de hacer por sí solo una campaña. Tercero, tenemos que considerar que Maipú marca la consolidación de un gobierno republicano chileno, pero que ejerce soberanía desde Copiapó hasta el Maule, nada más. El resto del Maule al sur es realista. Es curioso que la provincia de Concepción sea realista cuando los precursores de nuestra independencia, Martínez de Rosa, O'Higgins, posteriormente muchos otros militares, provienen de Concepción. Pero Concepción se ha vuelto realista porque está arrasada por las campañas de la independencia del año 13. Entonces ellos añoran la vuelta al orden. La provincia está arrasada. Y por eso Concepción en esa época, 1818, es prorrealista. Entonces no es tan fácil hacer esa persecución que hablan algunos historiadores que habría sido oportuno. Y por lo tanto, tenemos que considerar que la medida que se tomó, que fue adelantar a la línea del Maule, al regimiento Granaderos de los Andes, el regimiento de caballería, para vigilar la frontera entre Santiago y Concepción e incluso hacer algunas incursiones al sur del Maule, ¿ya? A Parral, a Quirihue, a Chillán, para mantener el contacto con el enemigo, no perder el contacto, muy importante en lo militar, saber qué es lo que está pasando al otro lado. Y eso es lo que se hace. Se adelanta este regimiento que durante todo el año 19 mantiene la vigilancia sobre todo. Pero más importante aún es que tenemos que imaginarnos lo que era América en 1818. Ahí hay un esquicio muy a mano alzada,
Pero todo lo rojo indica las zonas que están en poder de la corona. Como podemos ver, el corazón, que está en Perú y el Alto Perú, la zona de Concepción, después viene lo que es Arauco y la zona de los Pehuenches, y el resto hacia el sur realista. En el norte de Sudamérica tenemos que la Gran Colombia, que había iniciado su independencia, en ese momento ha sido reconquistada, como había sido reconquistado Chile en su oportunidad. Por lo tanto, está en disputa, es una zona en disputa. Y lo que realmente está independiente, Paraguay es una realidad distinta, autárquica. Uruguay está en disputa también a esa fecha. Por lo tanto, lo único que está realmente independizado son las provincias unidas del Río de la Plata, ¿ya? Y esta zona entre Copiapó y el Maule. Entonces, la resolución de O'Higgins y de San Martín es crear un frente secundario hacia la provincia de Concepción, pero la prioridad de ellos es ir a atacar el poder virreinal, al corazón del poder virreinal, conscientes de que desde ahí en cualquier momento se puede apoyar una nueva reconquista, que es lo que había pasado el año 1817, en que llegan a Concepción las tropas desde Lima y se produce, como les decía yo, esta derrota del ejército patriota después de Chacabuco. Entonces no era tan fácil llegar e iniciar, como les digo, una campaña. La prioridad es el Perú y por lo tanto es conformar una escuadra capaz de dominar el mar y capaz de transportar al ejército a disputarle al virrey en su propio territorio el poderío. Se adelanta el granadero Los Andes y solamente a fines de 1818 se crea un ejército unido, que se llama, que es parte del ejército de los Andes y de este ejército de Chile, que se traslada a la zona del sur. Ese ejército llega a fines de diciembre a Chillán e inicia sus operaciones a mediados de enero de 1819. Viene al mando del brigadier argentino Manuel González Balcarce, que va acompañado por el general Freire, que ha sido designado intendente de Concepción. Más o menos 3.300 hombres entre los dos ejércitos, Ejército Unido se llama. ¿Cuál es la misión militar que tiene González Balcarce? Expulsar de la provincia de Concepción a las tropas regulares realistas. Ya en septiembre Osorio había abandonado Talcahuano, había vuelto al virreinato, llevándose a las tropas peninsulares. Y había quedado en la provincia, a cargo de la provincia, Juan Francisco Sánchez, que es un muy eficiente militar, con las tropas regulares criollas, más los milicianos. Ante este avance de González Balcarce, que se inicia a mediados de enero, Sánchez decide abandonar Concepción y se dirige hacia Valdivia. Ahí, entre otros, lo acompañan las monjas trinitarias que hablaban en la mañana. Y en esta retirada solamente se producen encuentros menores entre la vanguardia de González Balcarce y la retaguardia de Sánchez, en los pasos de los ríos Laja y Biobío. Sánchez se lleva al resto de las tropas criollas regulares y deja, en su retirada hacia Valdivia, y deja con la misión de hostilizar esta ocupación que está haciendo el Estado de Chile de la provincia de Concepción a cargo de un ex sargento del ejército de carrera del año 13, que a la época es un capitán realista chileno, Vicente Benavides, que tiene encargado, como les digo, hostilizar esta ocupación mediante acciones de guerrilla. Y Benavides demuestra una proactividad, pero desde el primer momento. Benavides había sido herido en Maipú, había sido fusilado, incluso le pegan, lo rematan con un sablazo y queda vivo. ¿Ya? Lo dan por muerto, queda vivo, logra recuperarse sus heridas en Santiago, convence a San Martín, ¿ya?, para que lo perdone, que lo indulte, y San Martín lo manda junto con este ejército de González Balcarce, junto con Freire, como agente para convencer a los realistas de que tienen que deponer su actitud y pasarse al bando patriota. Pero Benavides
una vez que González Balcarce ha expulsado a Sánchez de la provincia de Adá por cumplida su misión y se vuelve a la zona de Santiago Valparaíso con el ejército de los Andes, o sea, con las tropas argentinas, y deja a Freire en la provincia solamente con las tropas chilenas. Benavides de inmediato, como les digo, demuestra una gran proactividad y el 21 de febrero del año 19 asalta Santa Juana, derrotando a una compañía del batallón Cazadores de Coquimbo. Y continúa en los próximos días por todos los alrededores. De inmediato Benavides se muestra con mucha iniciativa, con mucha proactividad. Ante esta situación que está provocando Benavides, Freire culpa a González Balcarce de haberse retirado prematuramente y pide refuerzos a O'Higgins. Le manda una carta y le dice que no tiene 500 soldados con que defender la provincia. El contenido de esa carta es falso. Y yo se lo voy a decir. Aquí hay un parte de fuerza del ejército, está extraído del archivo del ejército. Los batallones 1, 3 y 4, que suman casi 2.000 hombres, están bajo el mando de Freire. Está el batallón 1 de Chile, el batallón 3 de Chile y el batallón 4, que son los Cazadores de Coquimbo. Además, tiene 200 jinetes de la escolta directorial y tiene como 70 artilleros y más de 100 oficiales. O sea, si sumamos, son 2.300 y tantos hombres, no 500, como él le había indicado en la carta a O'Higgins. Lo que pasa es que Benavides sorprende a Freire con esta proactividad. Y solamente en abril, o sea, Benavides ha actuado en febrero, en marzo, en abril Freire se da cuenta de que este Benavides no está actuando de acuerdo al mandato de San Martín, sino que es el enemigo y manda tropas en su persecución, y estas tropas derrotan a Benavides en Curalí. Y aquí Freire cae en el mismo error que él le achacaba a González Balcarce. Dice: con esto está terminada la campaña. Y le manda una carta a O'Higgins en ese sentido, diciéndole: oiga, ya tengo solucionado el problema. Y pasa a cuarteles de invierno en Concepción. Lo que aprovecha Benavides para rehacerse, reorganizarse entre los indios de Tubul. Ahí reorganiza sus tropas. Y son tropas regulares, pagadas por el virrey a través de Valdivia, reconocidas por el virrey. E incluso este Benavides, del que tenemos una visión que es un canalla, que es un bandido, que es un sádico, que es un cruel, en realidad, desde el punto de vista militar, se demuestra con una eficiencia espectacular. Yo no estoy haciendo una apología de Benavides, estoy contando los hechos. Benavides aprovecha el invierno del año 19, conforma una tropa regular de 900 infantes montados. ¿Qué es lo que es esto? No es caballería. Combate como infantería, pero se traslada a caballo. Y además conforma 2 escuadrones de dragones de nueva generación. Tropas regulares pagadas por el virrey. El virrey le reconoce los méritos y a este capitán lo asciende a teniente coronel. En este cuadro se muestran las 64 acciones, son muchas más, son cientos de acciones, pero las 64 acciones año por año, mes por mes, con cruces azules que están, lo que podríamos indicar triunfos patriotas, que no están así, es rechazo contra los asaltos a las distintas localidades, en que logran rechazar al asaltante realista. Y las cruces rojas indican donde no se lo han logrado eso, y las tropas realistas han logrado. Como ustedes pueden ver, el año 19 es muy activo. Ahora, en ese invierno del año 19, mientras Freire está pasando cuarteles de invierno, es que si me las apagan todas no veo el punteo, pero ahí está. Benavides en agosto se mete a Talcahuano una noche y captura una fragata, la fragata Dolores, y se la lleva, pasa a cuchillo a la guarnición. O sea, el tipo
que se suponía derrotado era un muerto que estaba vivito y coleando. Este es un documento del virrey en que asciende a teniente coronel a este bandido Vicente Benavides y le reconocen todos los méritos. Este otro documento extraído del Archivo Nacional en que Sánchez, el que había abandonado Concepción y que está en Valdivia, desde Valdivia acusa recibo de las listas de soldados regulares que tienen ahí y de acuerdo a eso le manda los estados de pago. O sea, estamos hablando de tropas regulares, no de... Además de estas tropas regulares, Benavides consigue el concurso de los mapuches. Los mapuches están en los dos bandos, pero con ellos arman bastante montones. O sea, el tipo está cumpliendo de forma muy eficiente esta misión de hostilizar mediante guerrillas a estas fuerzas que ellos consideran de ocupación de la provincia. Volvemos al cuadrito de acciones y terminado el invierno del año 19, en septiembre, en la primavera, Benavides reinicia sus actividades nuevamente con mucha iniciativa, con mucha energía. Y podemos mencionar Chillán, Quilmo, Los Ángeles, Chilarco, Hualqui, Pileo, Yumpel, Gavellano, San Carlos, Monteblanco, Palpal, etcétera, 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 etcétera. O sea, es toda la frontera, es toda la provincia donde está en llamas por esta proactividad de Benavides. Ahí hay un mapa de la zona con las principales acciones. Pero en estas condiciones tan malas para los patriotas, pasa el año 19 completo, podríamos decir con triunfos sucesivos de los realistas, pero a comienzos del año 20 ocurre un hecho extraordinario de repercusiones estratégicas. ¿Cuál es la toma de Valdivia por Lord Cochrane? Y tenemos que considerar que Lord Cochrane se toma Valdivia con tropas que le presta Freire. O sea, este Freire que se queja que no tiene soldados para hacer la guerra se da el lujo de prestar sus tropas a otro comandante que con osadía, con iniciativa, con audacia da este golpe estratégico espectacular y se toman los bastiones mejor defendidos de América. Pero ese resultado, esa acción de repercusión estratégica que le niega los apoyos que estaba recibiendo Benavides desde Valdivia, no tiene una correlación en el campo táctico, como lo podemos ver. Porque a comienzos del 20 tenemos ahí con un doble círculo la toma de Valdivia, pero vemos que las actividades en lo táctico de la zona de la frontera siguen igual. ¿Y qué es lo que hace Benavides cuando está ahogado por falta de recursos? Los va a buscar al campo adversario. Y en Tucapel del Laja, no en Tucapel, en del Laja, se roba la caballada del regimiento de dragones. O sea, ya que no tengo apoyos de mi lado, voy a buscar estos recursos donde los hay. Y se roba la caballada del regimiento de dragones. Pero lo peor estaba por venir. En septiembre, Manuel Picó derrota a la caballería patriota mandada por Ocarra y demuestra Manuel Picó también un gran talento militar, porque logra reunir en tiempo y espacio a una serie de montoneras menores que habían sido despreciadas por parte de los patriotas por ser muy menores, pero las logra coordinar. Eso en la época en que no hay radio, no hay nada, es un hecho muy, muy interesante. Y las logra reunir en el tiempo y espacio justo y derrota
desastrosamente a la caballería chilena.